su implementación en Estados Unidos. Esa enmienda 18 que se introdujo a la Constitución obligó, ¿verdad?, a la prohibición total de lo que era la bebida alcohólica en los Estados Unidos. Dicen los expertos que esa enmienda, en vez de hacerle daño al país, lo que hizo fue que le creó una situación compleja y difícil. En vez de hacerle bien. En vez de hacerle bien, lo que le hizo fue daño. ¿Por qué? Porque entonces comenzó esos delincuentes, esos grupos de bandas, a traficar con lo que es la bebida alcohólica. Entonces, era prohibida, era esa ley seca que prohibía la bebida de alcohol. Bueno, no sé cómo el ser humano, ¿verdad?, en esa época, porque el rey Baco, ¿verdad?, el rey del vino, le dio autoridad, ¿verdad?, al hombre que después del trabajo, después de cualquier asunto sentimental, pues y además uno en su casa, para un poquito de diversión, darse un traguito de vino o un traguito de alcohol, se le prohibió. Entonces, aparecieron hombres como Capone. Capone fue un norteamericano, nació en Estados Unidos el 17 de enero del 1899, pero muere un día como hoy, el 25 de enero del 1947. Alfonsín Gabriel Capone, le decían famosamente cara cortada, porque hay una versión que no es confirmada de que a él le corta la cara por haber tratado de bofetear o de insultar a una mujer en un bar, y un hermano de ella, quien estaba ahí, le cortó la cara. Otros dicen que fue una fullería que hizo en una barbería, y por eso era el mote de cara cortada. En esa época, Capone, a la edad de 25, 26 años, ya era el rey de lo que es la ley, o lo que es de la prohibición a la ley seca, a la bebida alcohólica. Entonces, Al Capone, quien solamente él tenía 18 guardaespaldas, más de 100 y tantos trabajadores, y tenía el control de la ciudad de Nueva York, el control total de la ciudad de Chicago. Hubo un detective muy famoso que pertenecía a un equipo llamado Los Intocables, Elliot Ness, quien atacó esa banda, pero la atacó, la vía públicamente, prácticamente hizo desaparecer la banda, pero Capone, la situación real de él para él caer preso, nunca, él caía preso y salía de una vez porque no había forma de comprobarle los delitos que estaba cometiendo. Sí se llegó, se le infiltró un individuo a la banda y logró demostrar que Capone estaba evadiendo los impuestos del país. Y en Estados Unidos, la evasión de impuestos, el robo al Estado, está por encima de todo. Esa fue la forma de que pudo Capone caer en prisión en el 1931. Esa ley seca duró hasta el 1931, cuando por otra enmienda, la enmienda número 21, donde se vio el presidente Franklin Delano Roosevelt se vio obligado a abolir esa ley seca. Entonces ahí se comenzó ya a expandir la bebida de una forma legal. Pero en esa época, reiteramos, quien dominó, quien controló Estados Unidos con respecto a lo que es la bebida alcohólica, los juegos ilegales, fue Al Capone. Fue tan grande Al Capone que el Cadillac de él, después de que él muere, el presidente Delano Roosevelt, o después que cae preso, que se le incauta el carro, el presidente Delano Roosevelt usó ese carro en su uso como presidente. Ese fue uno de los carros que se asignó no a la escolta, sino al uso personal de Al Capone por la seguridad que tenía ese carro. Esa situación duró, reiteramos, hasta 1933, cuando realmente ya Estados Unidos por completo se había aceptado ya, se había derogado la enmienda
número 18, por la enmienda número 21, donde ya se volvió a usar el alcohol, la bebida, no clandestina, sino legalmente. Capone, quien tenía sífilis, sale en el 1939, dura 8 años en prisión, salió bajo libertad condicional, se le da una libertad bajo palabra. Se cura de la sífilis en el 1942-43, se le inyecta la penicilina, se curó, pero salió loco, salió enajenado mental de la prisión de Alcatraz, en donde duró prácticamente todo ese tiempo, y muere en el 1947 en la ciudad de Miami Beach, en Estados Unidos. Esa es la situación, la vida de ese gángster, uno de los gángsters más grandes que tuvo Estados Unidos, quien muere a la edad de 48 años. Bien, esa parte de la historia de los Estados Unidos es interesante llegar a entenderla. El senador que propuso la famosa ley seca, Andrews Barclay, este señor entendía que el alcohol era un demonio y que por ese demonio era que los Estados Unidos tenía la situación que poseía. Él decía que iban a volver la felicidad a los Estados Unidos, que la sonrisa iba a volver a las caras de las mujeres y que los hombres iban a erguir de nuevo el pecho, que los barrios se iban a transformar y que no iba a haber necesidad de cárceles ni de correccionales, porque él le atribuía todos los males al alcohol. Y resulta que la ley seca terminó siendo un desastre, porque en torno a ella se creó una profunda mafia en la que intervino, como dice Ovalí Ramírez Arias, Alfonsín Capone, que lo normal es que a él le dijeran no Alfonsín sino y que le dijeran, entonces la gente cree que es Al Capone como si fuera un apellido, pero Alfonsín Capone llegó a ser una figura prominente a quien obviamente no se le pudo encerrar por su participación directa en el contrabando de alcohol, sino por una cuestión tributaria. Ni el Ornet, que fue un miembro del FBI, que le persiguió con saña, pudo materializar el encerramiento de él por el tipo penal ligado a las bandas, que marcaron a los Estados Unidos y que obviamente llegaron a tener tanto poder que hay una etapa de los Estados Unidos que la gran riqueza provenía de estas gentes cuando lavaban el dinero. Y de ahí viene la idea de lavar, porque pusieron muchas lavanderías, literalmente hablando. Entonces lavaban el dinero y nada se pudo hacer. Pero lo que mucha gente no sabe es que para prohibir el alcohol en Estados Unidos hubo que modificar la Constitución, y que 36 de 48 estados, eran 48 estados para 1919, cuando se hace la enmienda 18, 36 de los 48 estados la ratificaron. Y ya en 1933 hay que hacer otra enmienda para derogar o para dejar sin efecto la enmienda 18. Y se permitió entonces la ley mojada, que la ley seca, pero Estados Unidos siempre bebió. Siempre bebió. Y parte del gran problema son de estas leyes que prohíben. Recuerdo que el presidente Bush, yo era estudiante de Derecho cuando presidente Bush padre, en una etapa en la que en los Estados Unidos había un déficit fiscal y una descompensación de la balanza de pago, porque los Estados Unidos estaba, obviamente, gastando mucho dinero, comprando cocaína en Colombia y en otros puntos,
Entonces de Estados Unidos salía el dólar y a Estados Unidos ingresaba la cocaína. El presidente Bush, en un célebre discurso, dijo que él iba a proponer una ley para legalizar la cocaína. El presidente Bush lo dijo en la noche y en la mañana se desplomó el precio de la cocaína. Claro está, el presidente Bush no lo hizo, pero lo dijo, y al decirlo, entonces la gente, con el miedo de que eso se iba a producir, empezó a equilibrarse la famosa balanza de pago fáctica. La balanza de pago fáctica, porque la cocaína no se considera una mercancía, no está en el comercio legal, pero está en el comercio negro y tiene impacto en lo que es la inyección económica, la salida de dinero de un país a otro. Entonces, los académicos en Estados Unidos, muchos, propugnan con la experiencia de la ley seca y otro tipo de leyes así, que el fenómeno incluso de la droga, que en algún momento habrá que hacer, como se hizo con la ley seca, es decir, permitir que el que quiera beber, beba, que el que quiera endrogarse, que se endrogue, pero que no se hagan negocios paralelos, que son los que terminan generando un poder que puede incluso destituir gobiernos, como ha pasado en muchos pueblos latinoamericanos, que la droga ha terminado sustituyendo gobierno. Esta situación, bueno, que Ubalist la trae, y tiene una connotación que va mucho más allá de 1917 a 1933, porque el mundo siempre ha tenido una ley dura. No por ello se le llama seca esta porque era prohibición de bebidas.